Crónicas del señorío de los Luna Cornago. Abrimos una nueva página de nuestra crónica, inauguramos un nuevo capítulo y saludamos a su cronista oficial, a Angelines Mercader. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Diego. Angelines, y es que hoy esta crónica nos va a llevar hasta el siglo XVIII, hasta el año 1785, y vamos a relacionar con la localidad de Cornago con la Armada Española, a una localidad de Cornago que el agua que más cerca tiene ese río, ¿no? Con el mar. ¿Cómo es esto? Así es, pues mira, investigando en archivos históricos del Ayuntamiento de Cornago, pues me encontré con un documento que me chocó muchísimo, pero muchísimo, pues precisamente por esto, porque relacionaba a Cornago con una petición de Carlos III a los lugares, a las provincias de Soria y de Burgos. En aquel momento Cornago pertenecía a Soria, puesto que estamos hablando del año 1785, todavía no se había creado la Rioja, entonces tendríamos que esperar en este caso hasta 1833 para que la Rioja se conformara como tal, ¿no? Bueno, pues bien, pues siendo Soria, claro, se le mandó esta documentación al ayuntamiento para la colaboración con el Estado y concretamente con la Armada Española, para la creación de una industria que favoreciese la economía local, para poder procurar que la gente pudiera tener algo de qué comer, y al mismo tiempo dotase a la Armada Española de un material que necesitaban muchísimo para calafatear los barcos, es la pez. La pez es esta sustancia resinosa que los impermeabiliza. Entonces, pues bueno, fue una iniciativa, en este caso de Carlos III, y finalmente es su hijo Carlos IV quien crea la Real Fábrica de Betunes, que no se creó aquí en la zona de Cornago, sino que se creó en la zona de Burgos. Entonces, pues me pareció tan interesante que estuve investigando a ver si en la zona de Cornago pues se habían creado los hornos donde se realiza la pez, que son unos hornos muy especiales que se llaman horno de mataca o pezguera. Entonces, pues bueno, finalmente no encontré que aquí en Cornago pues hubiera ningún horno de mataca, ¿no? Pero sí que en este caso pues en las sierras próximas de la Cebollera y de los Picos de Urbión, que es finalmente donde se realizó la fábrica. Y señalabas, Angelines, que la fábrica se llamaba Real Fábrica de Betunes, o que los betunes, ¿no? El betún estaba presente, ¿no? En esa labor, la de la fabricación de la pez. Y es que la pez podríamos decir que está relacionada con esos betunes porque, bueno, el propio proceso, ¿no?, de conseguir la pez es complejo, no es sencillo. Sí, es bastante complejo. Primero, lo que se necesita es tener un buen material como es el pino negro, y entonces, pues claro, la zona de Cornago pues no es una zona de pinos, es una zona de carrascas. Con lo cual, pues por eso esta zona de las sierras de Burgos, de los Picos de Urbión y de la Cebollera, pues tenían ya de momento ese material. ¿Qué es lo que se utilizan? Los tocones. Entonces, los árboles que ya se han cortado pues para la utilización de la madera y tablones, pues bueno, eso se utilizaba para otra cosa, pero el tocón era lo que se arrancaba, y de ahí, de los tocones, la resina que está en los tocones es la que se transforma para poder hacer la pez. Estos tocones se sacaban de la tierra, se cortaban con hachas, se hacían trozos y se formaban lo que llaman las teas. Esas teas se introducían en el primer horno, porque los hornos, el horno de mataca consta de tres vasijas. Primero se calienta ese horno para que tenga una temperatura. Cuando ya está a una temperatura de 60 grados, se introducían unos tablones en la parte baja
encauzados hacia un caño, que ese caño iba a parar al segundo horno. Se ponen apuntando hacia esos tablones finalmente para que esa resina vaya escurriendo y finalmente se conduzca por la parte de abajo hacia el segundo, que es la trilluela alquitranera. Iban colocando todas las teas hasta arriba del todo y entonces tapaban el horno y dejaban nada más que una abertura para luego poder meter el fuego. Metían ese fuego y entonces todo eso iba recociendo y escurriendo y esa brea iba pasando al segundo. Cuando ya destapaban el segundo, entonces veían si la producción había sido buena o no había sido buena. Para realizar la pez tenían que sacar de ese horno, sacar con unos cazos, lógicamente estaba muy caliente aquello, y entonces sacarlos, encauzarlos a través de un madero al tercer espacio, que era la trilluela pezguera. Allí lo que se hacía era, una vez que ya lo habían llenado con la pez, se quemaba. Y entonces, al quemarse, es como se concentraba completamente y salía la pez. Tengo que decir, como apunte, por ejemplo, ¿no?, que de 5.000 kilos de tocones de madera se sacarían al final unos 2.000 kilos de teas y finalmente para sacar 200 kilos de pez. Angelines, decías al inicio que Carlos III, quien había iniciado, ¿no?, este movimiento para esa creación de hornos, de fábricas, lo hacía también para promocionar un poco el empleo en estas zonas, un empleo que hemos visto que por el material, por las condiciones, no era un empleo fácil. ¿Promovió también algún tipo de beneficio para quienes se dedicaron a ello? Claro que sí. El oficio era muy duro, podía haber accidentes, se podían quemar los hornos, se podía haber uno que estaba manejando unas hachas muy afiladas podía tener un problema y bueno, esos beneficios consistían por ejemplo, en tener pues una ventaja con respecto a que no hicieran la mili. No hicieran la mili, ¿no? Porque ya estaban cumpliendo con la Armada, ya estaban cumpliendo con el Estado y entonces pues se les perdonaba. O que tuvieran en este caso unas ventajas a la hora de que tuvieran algún juicio o algún problema con algo y entonces en vez de juzgarles por lo civil, vamos a decir, pues se juzgaba por lo militar, ¿no? Por la Armada, con lo cual pues tenían alguna ventaja, sencillamente. Y luego, pues bueno, lo que sería, por ejemplo, un seguro para las viudas, ¿no? Es decir, pues bueno, la viuda, en caso de quedarse viuda, pues le pasaban una paga también, con lo cual, pues bueno, se hacían una serie de ventajas, pues por lo menos, pues para que dentro de esa dureza pudieran pensar en que a lo mejor les compensaba tener ese oficio. Un oficio que finalmente no se instaló en Cornago, pero sí que podemos relacionar a la Armada con otros oficios de Cornago, o que Cornago estuvo presente de alguna manera en la fabricación de barcos, ¿no? No con la brea, no con los betunes, no con la pez, pero sí que con otros materiales. Sí, a mí me hubiera hecho mucha ilusión haber podido relacionar a Cornago con la fabricación de la brea, pero lógicamente pues no fue posible porque no tenemos la materia prima, pero sí que teníamos otra materia prima, que era el lino y el cáñamo. Del lino se sacaban las telas para poder hacer las velas de los barcos y entonces de los telares de Cornago salían ese material. Y luego también pues para las cuerdas que se necesitaban, pues con el cáñamo teníamos a los cordeleros, ¿no? Entonces pues bueno, realmente también estábamos relacionados con la Armada Española y entonces pues bueno, a mí me hubiera hecho ilusión también el poder encontrar, aunque fuera un horno de Mataca por la zona, pero investigando pues con gente que le he preguntado y eso, pues no, evidentemente que no, pero bueno, muy cerca los tenemos estos hornos. Y por cierto, se siguen haciendo trabajos, se siguen haciendo exposiciones pues para que la gente pueda ver pues cómo se hacía, ¿no? Entonces pues es muy interesante poder visitarlos. Bueno, pues cerquita nos pillan en la frontera con Burgos, con Soria.
Angelines Mercader, como siempre, gracias por este acercamiento histórico al papel de la Dama Linares en esta nuestra maravillosa crónica. Y ya en las fechas que estamos, pues feliz Navidad, feliz año y todo eso que se dicen en estas fechas. Pues muchísimas gracias a todos, feliz Navidad, que lo paséis muy bien, que seáis prudentes y que, en fin, que nos veamos al mes que viene con otro tema. Perfecto, adiós.